Dolor con Cristo doloroso. Vamos a introducirnos ya con estos puntos en la tercera semana que ha de entretenernos un poco más, ocuparnos más, extensive dentro de lo posible, que es muy poco, y sobre todo intensive, que eso sí que se lo tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo, y entre muchas comillas, porque ya después se las quitaremos, forzarnos nosotros. Pero todos esos verbos de voluntariedad hay que tener cuidado con ellos. Lo que pasa es que luego siempre se explica que San Ignacio los usa así, se le quita hierro. Bueno, bien, pero un poco de pista de lanzamiento al voluntarismo siempre son esos verbos y hay que tener mucho cuidado. Pero lo que importa que es el con, como decíamos esta mañana, es la preposición. Esta mañana es el conmigo, el que quiera seguirme ha de ser contento de vivir como yo y de venir conmigo. Y ahora pedimos dolor con Cristo, no dolor por Cristo, que sería una mera conmiseración psicológica, sensible, afectiva, sino dolor con Cristo, que indica una configuración, una identificación con Él, y es dejarme suplantar por Él. Y dolor con Cristo no es tanto, ni siquiera deberíamos darnos por satisfechos, no es tanto unir mi dolor al de Cristo, sino es insertarme yo en los dolores de Cristo, la comunión con sus pasiones, que dirá San Pablo, o con sus padecimientos, que otros traducen. Entonces, este es el punto aquí, el con, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanta pena como Cristo pasó por mí. Me explicó un jesuita viejo, de aquellos que explicaban las cosas muy requete bien, dando ejercicios, y había sido misionero popular con el padre Rodríguez, el padre Eduardo Rodríguez, misionero sobre todo en el sur, en La Mancha, Extremadura, Andalucía. Era un personaje el padre Rodríguez, Eduardo Rodríguez. Al final de su vida confesó algunas veces a la Madre Maravillas y las Carmelitas del Cerro, la Madre María Josefa, que ahora está en proceso de beatificación, la Madre Paloma, les he tratado muchísimo. Y me contaron a mí que comprobaron un caso de bilocación del padre Rodríguez. La bilocación no existe, es imposible. Pero bueno, la gente se hace la ilusión de que él se da. La bilocación es una barbaridad metafísica que no existe y se ha terminado. Pero sí, y no me voy a poner ahora a explicarlo, y si no lo sabéis vosotros es porque habéis aprendido filosofía con pinzas, pero que vamos a ver, no existe la bilocación, se ha terminado, no puede darse, una palabra. Y entonces, y por tanto las apariciones corporales tampoco existen, no existen, ni de la Virgen, ni de santo, ni de nadie, no ha habido apariciones corporales, nada. No lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino, a menos. Después, es que os asombráis, en esto somos un poco fideístas, mucho cuidado, que la teología buena y tradicional echa fuera todas estas cosas, esto es fuera, maravillosismo, fuera, no quiero nada de eso, no me hace falta para nada, me estorba, fuera. Juan de la Cruz lo que dice, así que fe, Eucaristía y revelación, escritura y tradición, que es revelación también, y locaciones que no. Ahora, que haya sido visto ese personaje allí, sí, pero que no era él, que físicamente. Circunscriptive no puede estar un cuerpo en dos lugares a la vez. Y se ha terminado. Porque sería decir que hiciera Dios un círculo cuadrado. Ahora, que por condensación del aire forma su figura, que es todavía más enrevesado que lo otro, que un ángel lo representa, que la imaginación del vidente o de los muchos circunstantes lo perciben, ¿de acuerdo? Pero bilocación no existe. Id a los rollos Marín, a toda la gente y lo estudiáis bien. Bueno, pues el padre Rodríguez
Le pillaron las del Cerro en una bilocación. Y al padre Arnaiz, yo he escrito su vida, y al padre que también la escribí, que es muy parecido, el padre Rubio, y en fin, todos se han bilocado todos. Pero, claro, la cuestión es que ya no sé ni por qué he dicho esto, porque con las caras vuestras, es que de verdad conseguís, lo cual es muy difícil, pero conseguís cohibirme bastante. Y bueno, pues vamos a reír ahora al principio, pues ya estas meditaciones no son de mucha risa. Y entonces el padre Vicente Gijón Singler, que había sido compañero del padre Rodríguez, me dio los ejercicios, inolvidables ejercicios del diaconado. Y decía, para meditar la pasión, como para irnos a confesar, tenemos que pedir un dolor apreciativamente sumo. ¿Qué significa este giro? Porque como digo, estos jesuitas hilaban muy fino y atinaban. Significa que tú cuando te vas a confesar tienes que ser consciente que aquello de lo que te vas a acusar ante el confesor, bien acusado, en género, número y especie, porque nos confesamos muy mal, los curas y las monjas somos de los que peor nos confesamos, adornamos y damos una de vueltas y enredamos y hablamos, no me aburras tanto, sino de pum, 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 y tantas veces. Y déjame de historia, luego ya después que te dé la absolución me cuentas lo que quieras. La confesión en género, número y especie. Y no voy a decir que tiene que ser como lo otro, porque hay una comparación, que tiene que ser la confesión, pues eso, cortita y ajustada. Y así tiene que ser. Bueno, pues es eso. Y además que la confesión hay que hacer el examen sobre los 11 mandamientos de la ley de Dios. Para que salga bien tiene que ser sobre los 11 mandamientos de la ley de Dios. El 11º no molestar. Y por tanto hay que enumerarlo con eso. Bueno, pues para la confesión tengo que haber hecho el examen y entonces acusarme en género, número y especie. En la medida de lo posible, tampoco es que una cosa, pero en fin, lo que no se puede decir es generalidades, vaguedades o virtudes. O virtudes. Y porque hay muchas absoluciones nulas por falta de materia. Una cosa es la confesión de devoción, que es la que por la misericordia de Dios hacemos los curas, o deberíamos hacer, por la misericordia de Dios. Confesión de devoción. Quiere decir que no hay pecados mortales, que es un pasar el polvo. Bueno, pero ese pasar el polvo, que vaya al mueble que lo tiene. No que se lo deje a ese mueble y me vaya a limpiar la vajilla. No, hay que acusarse de las cosas. Bueno, pues todo esto es para decir que cuando tú te vas a acusar de tus pecados y yo de los míos, o vas a meditar la pasión, si en ese momento te vienen a decir que se ha muerto tu madre, pues naturalmente te duele muchísimo más. Claro, te duele muchísimo más. Y tu madre, como todas las madres de los curas, pues cuando te han dicho que se ha muerto ya está en el cielo. Seguramente van al cielo mucho antes que nosotros. Más derechas, desde luego, yo lo creo. Vamos, más que yo ir a la mía. La vuestra a lo mejor vais vosotros más derechos, pero yo creo que las madres van muy derechas. Y entonces, cuando te han dicho, te duele. Pues si tu madre está en el cielo, que piadosamente quieres creer. Cuando digas su entierro, no digas que nos mira desde el cielo, porque ahora los entierros se han convertido en bulas de canonización. Y que estamos rezando para que salga del purgatorio. Y entonces, eso, que se ha muerto tu madre, o te voy a poner todavía más, en fin, más a pie de calle la cosa, o que te cambian de destino, o que te hacen una faena, te duele más que los pecados de los que te acusas. El pecado del que te acusas es un cataclismo más grande, que si viene ahora una bomba atómica y destruye el mundo. Mucho más grande. Aunque sea venial, ¿Por qué? Por lo que he dicho antes de la misa. Porque la bomba atómica produce un mal material, un mal finito. Y el pecado es un mal de gravedad infinita. Y está en el nivel de lo espiritual. Y por lo tanto, como el ofendido es de majestad y de dignidad infinita, la gravedad de la ofensa es de valor infinito. Y es peor que un cataclismo. Pero a ti te duele más el cataclismo
No es decir un cataclismo, vamos, si te dicen que ahora cuando vas a volver a tu casa, como le pasó al padre Arnaiz, te la han limpiado los ladrones. Pues vaya faena. ¿Qué pasa? Que en el nivel de la teoría, del entendimiento, de la fe también, yo comprendo que es más grave, más deplorable y más digno de ser llorado un pecado mío o la pasión de Jesucristo, que es lo mismo, porque la pasión es por mis pecados. Eso es más grave. Ahora, yo no puedo llevar el gobernalle de mi sensibilidad, de manera que le digo, ahora lloras por esto y te duele por esto más que por lo otro. No, pero la sensibilidad ya está educada de una manera que le da por llorar por cosas secundarias, en vez de llorar por cosas primordiales. Entonces, el dolor tiene que ser apreciativamente sumo. Ahora, cuanto más santo, más la sensibilidad se irá nivelando con la fe. Y más me dolerán las cosas que le duelen a nuestro Señor, que le ofenden. Bueno, dolerle y todas esas cosas de consolar a Jesús, ya sabemos que en purísima teología hay que aquilatarlo mucho porque Dios no sufre, pero no nos vamos a poner en esos planes, porque ya lo sabemos. Dicho esto, vamos a decir que pedir este día, que para nosotros la semana es el día, pedir lágrimas es pedir sobre todo pena interna. Ahora que esa pena interna hace que el fuego caliente el corazón y los ojos sean como la alquitara, dice Santa Teresa en las Sextas Moradas preciosamente. La alquitara es el alambique por donde sale el licor, el aguardiente o la coñac que se dice en los pueblos o lo que sea. ¿Por qué? Porque habréis visto ese aparato todos. Y si no lo habréis visto donde sea, pues habréis ido a un museo etnográfico, chicos, no sé cómo deciros. Y entonces habréis visto que eso es una bombona, una cápsula grande de cobre o de lo que sea, y de zinc o de lo que sea, no se le será de cobre. Y ahí se calienta eso, y entonces por el producto del vapor, pues va gota a gota, después por un alambique, por eso cuando es un argumento muy enrevesado, dice que alambicado eres. Porque hasta que sale gotita a gotita. Pues esa imagen tan preciosísima pone la santa para decir lo que son las lágrimas de dolor y de contrición o de gozo o lágrimas de don de lágrimas, el don de lágrimas, que el corazón es una alquitara y entonces calienta tanto el fuego del amor de Dios que brotan las lágrimas. Pues, ¿qué es lo que importa? ¿El aguardiente que brota? No, el fuego que lo hace brotar. Por lo tanto, pena interna. Si esa pena interna se traduce en lágrimas, pues eso dependerá de la sensibilidad del sujeto, aunque no siempre ni necesariamente. Porque los hay más duros que un peñasco y llega el Señor, los toca y llega a los ejercicios y llega a la meditación y el Señor les concede lágrimas, es decir, ¿pero cómo te he ofendido tanto? En fin, cada uno hace sus reflexiones. Y los hay que habitualmente son más proclives a la sensibilidad, ven una película y lloran, y con estas cosas no lloran. Eso el Señor hace lo que quiere. Bueno, pues ese es el fruto de esta semana. Compadecer con Cristo. Teniendo presente lo que dice el Santo Maestro Ávila, que mucho más amó que padeció, y más amor le quedó encerrado en sus entrañas del que mostró por de fuera en sus llagas. O sea que la meditación de la pasión no es como un artículo que yo tengo ahí que cogí de una revista hace muchísimos años. Tendría yo 12 o 14 años y me gustó tanto. Y luego tengo los temas por carpeta y detrás de cada carpeta tengo subsidia y en la subsidia tengo muchos articulitos, poesía y estas cartas que os voy a eso. Y ese artículo tengo en el de la pasión vista por un médico, explicada por un médico. Y es impresionante solamente la descripción que te hace del dolor terrorífico que nuestro Señor sintió de nervios. El dolor que más grande tuvo fue del sistema nervioso. El encogimiento tal de los nervios es lo que produce más dolor. Bueno, pues no es esa la meditación de la pasión, que nos pueda servir para prepararnos, considerar, pero es pena interna, entrar en el corazón de Jesús. Por eso mañana entraremos en las soledades de Jesús, en sus desolaciones, en sus despojos, en su desierto interior. Esa es la pena que Él querrá concedernos.
Dice la encíclica Aurietis Aqua sobre el Sagrado Corazón, Pío XII, el venerable Pío XII, un santazo, y es el único que no le podemos decir santo de todo el siglo XX, pero en fin, las cosas son así. Pues dice Pío XII que nadie sentirá jamás debidamente de Jesucristo crucificado si no se le descubren las místicas interioridades de su corazón. Ni será fácil entender el impulso amoroso que movió a Cristo a dársenos a sí mismo por alimento eucarístico, sino fomentando particularmente el culto al corazón eucarístico de Jesús. Todo está en el corazón. La persona es el corazón. Y por tanto hay que mirar a Jesús, estaría yo por decir, de dentro a fuera, más que de fuera a dentro, a través de su corazón. Y considerar cómo la divinidad se escondió a kenosis de la pasión. Se despojó de su rango, es otra traducción tan tenue, tan pálida, tan pobre y tan débil. Ex inanibit semet ipsum, que era la palabra de don José María García La Higuera. Ex inanibit. Ex inanibit es como se aniquiló a sí mismo, se autopulverizó. Ex inanibit semet ipsum. Pues se escondió la divinidad. Se escondió. Es a saber cómo podría destruir a sus enemigos si no lo hace. Y cómo deja padecer la santísima humanidad tan crudelísimamente. Los salmos de Maitines, si los rezamos bien, pues hay que rezarlos asociándose al corazón de Jesús en su pasión. Y a veces los completa, el viernes el salmo me parece que es 84 de completas. Y porque es Cristo clamando en medio de su dolor. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Soy como agua descoyuntada, agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Posuistime il laco inferiore, que dice allí el altar de la iglesia del Galicanto en Tierra Santa. Me echaste en el lago profundo. O sea, no cabe más desolación. Considerar cómo esto padece por mis pecados. ¿Y qué debo yo hacer y padecer por él? O sea, es una vuelta al coloquio que San Ignacio propone al comienzo de ejercicios. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por él? ¿Y qué debo hacer por él? Si es así, Señor, dice la Santa Madre, que todo lo queréis pasar por mí, ¿qué es esto que yo paso por vos? ¿De qué me quejo? Que ya he vergüenza de que os he visto tal, que quiero pasar, Señor, todos los trabajos que me vinieren y tenerlos por gran bien por imitaros en algo. Juntos andemos, Señor. Por donde fuisteis, tengo yo de ir. Por donde pasareis, tengo de pasar. Es el conmigo, es el padecer con Cristo. Ante estas soledades lacerantes de Jesús en su pasión, ante este desierto doloroso de su corazón, tan enamorado y tan desairado, la soledad agónica en Getsemaní ante el sueño de sus discípulos, que no pueden velar con él ni una hora, la soledad de la noche en el calabozo de Caifás, la soledad en el pretorio, como un trasto viejo al que todos dan patadas y escupen. Ante esas soledades de Jesús, exclama la santa, es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía. La frase es muy conocida, se cita mucho, y ahora a continuación trae otra, que no se cita tanto, a mí me encanta. Dice, desierto quedó este Señor de toda consolación. Solo le dejaron en los trabajos, no le dejemos nosotros. Este sería un fruto de esta semana de ejercicios. Mirar a Jesús desierto de consolación, desierto de amigos, desierto de bienestar corporal, absolutamente desierto porque está destrozado, desierto de fama,
Se ha hecho girones su honor. No habrá un sacerdote en el mundo que haya sido tan deshonrado ni de lejos como el sumo y eterno sacerdote. Desierto de honra, eso cuesta mucho, ¿eh? Y desierto del Padre. Desierto quedó este Señor de toda consolación. Solo le dejaron en los trabajos, no le dejemos nosotros. Pues bien, esta es la semana de la pasión en la que nos introducimos. Os decía el otro día, por modo de risa fácil, que es un recurso al que hay que echar mano con frecuencia, los ejercicios, pero en este día, como digo, hay que dosificar eso mucho, en esta semana, que San Juan de Ávila, entre los prejuicios que le puedan a uno inocular y la poca inteligencia con que ese uno los reciba, y entre lo pesado que es el audifilia si se empieza a leer al Santo Maestro por ahí, pues hace que se caiga de las manos. Bueno, no sé si desdecirme un poco. La misma Madre Maravillas lo decía. Era muy devota del padre Ávila, no tanto ella también, pero sobre todo una de sus hijas más insignes del principio, que fue priora en el Cerro, la Madre Magdalena de la Eucaristía, hizo un florilegio, que luego ellas han sacado 2 tomitos en Edivesa, muy bien hechos, de extractos de pensamiento del Santo Maestro, uno por tiempo litúrgico y otro por destinatarios, a sacerdotes, a monjas, a tal. Y la Madre Maravilla le encantaba. Y esa Madre Magdalena, que tuvo un cáncer que casi se le descolgó la mandíbula, y entonces le leían lo del padre Ávila y lloraba, y decía, y que yo me queje y me piense que... Porque cuando te lees lo del padre Ávila hablando de Jesús en su pasión, dice uno, a mí que me venga lo que quiera. Bueno, pues... y la Madre Maravilla dice, en Duruelo, estando ella de priora en Duruelo, dice, hemos empezado a leer el Audifilia, la verdad que es muy pesado. Dice, pero cuando estamos llegando ya a los últimos capítulos, es tan bonito. Y es verdad, el Audifilia, la primera parte es muy, muy ascética, porque se lo dedica a doña Sancha Carrillo, aquella joven de Écija que os dije el otro día, que se encerró en su casa, se dio a la santidad de una manera, en fin, extraordinaria, y fue una santaza, murió con 24 años. Entonces Ávila le dedicó este libro. Es un tratado de espiritualidad que decía Felipe II que ha convertido más almas que letras tiene. Pero los primeros capítulos son mucho de vencer las tentaciones, porque una chica se acaba de convertir, había dado mentisa toda su vida anterior, entonces muy ascético, muy insistente contra las tentaciones y vuelta y dale. Y luego, según va avanzando, pues va haciéndose más cálido, más afectivo, más místico. Y sobre todo, porque empieza a hablar de la pasión. A partir del capítulo 73, y tiene cerca de 100 o 103, me parece que tiene, no me acuerdo ahora, 113 tiene, pues a partir del capítulo 73 habla el Santo Maestro del modo que se ha de tener en la consideración en la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenéis lectura espiritual para mañana en esos capítulos siguientes, los 10 o 12 capítulos siguientes, y luego los 3 últimos, sobre todo los 3 últimos de la Audifilia. Dice que la pasión de Cristo se puede meditar de 2 maneras, o con representar a vuestra imaginativa la figura corporal de nuestro Señor, o solamente pensar sin representación imaginaria. Pero dice que como Dios se hizo hombre visible para meternos así en el misterio de lo invisible, como veíamos antes en Navidad, pues es muy provechoso mirarle con ojos corporales, como lo fue cuando vivía en la tierra, ahora es provechoso mirarle con los ojos espirituales. Y por tanto, la composición del lugar, el figurarnos a Cristo en su pasión, por eso también ayudan tanto las imágenes, pues es muy beneficioso. Recogida pues en vuestra celda, en el rato que para este ejercicio tomáredes, decid primero la confesión general, pidiendo al Señor perdón de vuestros pecados. Después alguna oración vocal, después leed el paso de la pasión. Si no os basta, ayudaos de algún autor.
las meditaciones de San Agustín en latín, las del padre Fray Luis de Granada en romance, el Cartujano. Cartujano era la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, que es un clásico que se leyó entonces muchísimo. Y la lección acabada, o sea, acabando de leer, hincadas vuestras rodillas y recogidos vuestros ojos, suplicad al Señor os envíe lumbre del Espíritu Santo para daros sentido compasivo y amoroso de lo que Cristo tan amorosamente por vos padeció. Importunadle mucho. No permita Él tanta ingratitud en vos, que siendo obligada a imitar su pasión, que aún no seáis para la pensar. Y luego, poned la imagen de aquel paso que quisiéredes pensar dentro de vuestro corazón. Y si esto bien no se os diere, haced cuenta que la tenéis allí cerquita de vos. Y guardaos mucho. Es que lo leería todo, pero dice, sobre todo, con una sosegada y sencilla vista, miradle su sacratísimo corazón, tan lleno de amor para con todos, que excedía tanto a lo que de fuera padecía, aunque era inefable, cuanto excede el cielo a la tierra. Y guardaos mucho de afligir vuestro corazón con tristezas forzadas, que suelen echar alguna lagrimilla forzada, porque impiden el sosiego, que para este ejercicio es menester, y suelen secar el corazón y hacerle inhábil para la divina visitación. Mas, si con vuestro pensar sosegado el Señor os da lágrimas, compasión y otros sentimientos devotos, debéislos tomar, con condición que no sea tanto el exceso con que se enseñoreen de vos que os dañen a la salud con daño notable, o que quedéis tan flaca en los resistir que os hagan. En fin, esto es para sensibilidad de mujeres. Santa Teresa lo explica también muy bien. Siguen, esto es el capítulo 73, 74, y siguen los siguientes. Y bien, no, vamos a ver. El fin de la meditación. El fin de la meditación de la pasión. ¿Para qué se contempla la pasión? Y dice, en cada capítulo explica un fin. Lo voy a enunciar nada más. Primero, para imitarla. El fin de la meditación de la pasión del Señor ha de ser la imitación de ella y el cumplimiento de la ley del Señor. Y dice que no está la cosa en tener mucha dulcedumbre en la oración si después no se traduce en la vida, claro. Imitar la pasión es amar las deshonras, no amarlas así pero por lo menos no tener alergia a ellas. Porque como decíamos antes, si miro a Jesús niño en Belén, si miro a Jesús en la cruz, tendré que conformarme a Él, o por lo menos desearlo, o ya vamos a apurar al máximo el argumento. Como dice San Ignacio, si ni siquiera lo deseas, lo cual es normal, porque la naturaleza nuestra no desea deshonras ni fracasos, entonces pídele al Señor deseo de deseo. Señor, no me siento movido, y es que además no me viene el deseo. Por lo tanto, hazme tú la gracia de desear que lo desee. El Señor te escuchará. Primer fruto, imitarla. Segundo fruto, la mortificación de las pasiones con la medicina de la pasión del Señor. Porque si nuestras llagas son peligrosas, Él las sana. La mortificación de las pasiones. Y para esto nos ayuda a considerar las virtudes que Jesús ejercitó en su pasión. Y lo más excelente, el fruto más excelente y lo que más hemos de estrujar al meditar la pasión del Señor, es el amor con que por nosotros Jesús se ofreció al Eterno Padre. El corazón de Jesucristo nuestro Señor es el verdadero Sancta Sanctorum, dice San Juan de Ávila. Porque así como Él no se contentó con padecer en lo de fuera, sino amando de corazón, así no debéis vos de parar en mirar e imitar lo que de fuera padece, si no entráis en su corazón
para mirarlo y para imitarlo. Y porque la entrada fuese más fácil y lo que en su corazón estaba encerrado más manifiesto, permitió él que después de muerto, aunque ya no sentía dolor, fuese abierto su corazón sagrado, para que como por puerta abierta y llena de tanta admiración, los hombres se moviesen a entrarse por ella, como por cosa que se está convidando a mirar las hermosuras que contiene dentro de sí. Ya veis que mucho antes de Santa Margarita María de Alacoque es pregonero San Juan de Ávila del corazón de Jesús. Pues bien, esta es la manera de meditar la pasión y sobre todo mirar a Cristo. Esto es lo que dice Santa Teresa: no os pido más de que le miréis. Volved de tanto en tanto los ojos a mirarle. Y entonces miraros a él con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros. Ese es el consejo de Santa Teresa. ¿Y cómo hemos de mirarle según San Juan de Ávila? Mirad a Cristo porque os mire Cristo a vos. Mirad a este hombre. Todo esto lo desarrolla él a partir de la indicación de Pilato. Ecce homo, mirad al hombre. La traducción de estos nuevos leccionarios y misales y en fin, después de la reforma litúrgica hay que gastar un dineral cada 6 o 7 años porque todos son 7 docenas de libros que además hay que renovar porque todos tienen que tener el prurito de ser mejores traductores que los de antes, en fin, y todo lo que es susceptible de empeorar, empeora. Y entonces los misales, bueno, pues bien, ya está. Pero hay una cosa que ha mejorado muchísimo. Hay dos cosas de la pasión del Viernes Santo que a mí me consolaron mucho. Hace un par de años ya me parece que las estrené, porque era verdaderamente espantoso. Para mí era tan duro aquello y tan traidor al Espíritu Santo que me parecía grave, de verdad. Una cosa era no tan grave, pero a mí me dolía mucho, cuando dice la pasión de San Juan, el Viernes Santo, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y ahora ya dice lo que es el original griego, eistaidia, la tomó como propia a María, que es lo que es. Pero bueno, que la gente pensara que se la llevaba a María a su casa, pues bien, tampoco era una cosa de mayor momento. Pero era sobre todo lo de Pilato, cuando llegaba y al mostrar a Jesús decía, aquí lo tenéis. Y entonces se cargaba una de las cosas más interesantes de toda la Sagrada Escritura, de toda la revelación. Ecce homo. Jesús es el hombre por antonomasia. Es el perfectus homo. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Es la recapitulación de todo lo humano, en el cual alcanza sentido y encuentra plenitud todo hombre. Hombre en el sentido, ahora habría que poner 7 sufijos y 7 sinónimos. Hombre, sentido de mujer, hombre y mujer y niño y todo lo que queramos. Bueno, hombre de ser humano. Bueno, pues no se podía sustituir esa palabra, ecce homo. Aquí lo tenéis. Y se termina. Pero bueno, es espantoso. Esto son cosas muy graves. Espantoso, porque es que ¿quién es usted para enmendarle la plana al Espíritu Santo? ¿Pero quién es usted? Porque habrá giros, habrá verbos, habrá sinónimos, habrá adjetivos, que bueno, admitan muchas posibilidades. Pero esa es la palabra homo y es homo, se ha terminado, no hay más. Y la quitaron de un plumazo. Y ahora ya, gracias a Dios, aquí tenéis al hombre. Me parece, no sé si pone que lo elegante sería he aquí al hombre, porque ecce es he aquí. Pero en fin, por lo menos ha recuperado lo de hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el hombre perfecto, sin el cual todos los demás hombres no tenemos sentido, porque todo fue creado por Él y para Él, porque Él es anterior a todo y todos nos mantenemos en Él, porque Él es el modelo, Él es la plantilla, Él es el dechado, en Él es nuestro espejo, y Él es el hombre, el único hombre, y todo lo demás somos hombres porque Él es hombre. La humanidad completa es Él. Pues San Juan de Ávila nos invita a mirar a este hombre.
Claro, si San Juan de Ávila se hubiera encontrado con la traducción de hoy, aquí lo tenéis, no le salen estos dos capítulos que son una joya de la literatura de espiritual de todos los tiempos. Mirad a este hombre. Y dice, mira, Señor, en la faz de tu Cristo. Juega con el versículo del Salmo 83 que nosotros decimos, mira el rostro de tu ungido. Bueno, respice in facem Christi tui. Es lo que... Yo también hice un letrerito también como el Uscueco con letra romana y debajo de la Santa Faz de Turín, que me ha gustado siempre mucho, también lo tenía en el seminario, puse así, respice in facem Christi tui. Porque esa es una palabra muy bonita del Salmo, que la decimos al Padre Eterno para que la mirada del Padre rebote en la de su Hijo y vuelva a nosotros su amor. Pero nos la decimos también a nuestra propia alma, cada uno se la dice, respice in facem Christi tui, mira el rostro de tu Cristo. Porque Cristo es mío y para mí. Decíamos con la oración enamorada de San Juan de Ávila. La Madre Maravilla decía esto mucho, mi Cristo, mi Cristo. Pues mira el rostro de tu Cristo, hay que decirle a la propia alma. Mírale, mírale, mírale al rostro y mírale a los ojos. Y dice San Juan de Ávila esto, mirad pues a Cristo porque os mire Cristo a vos. Y en el penúltimo capítulo de la Audifilia, que es el 112, hace hablar al Padre Eterno. Nosotros hemos de suplicar al Padre diciendo, mira, Señor, en la faz de tu Cristo. Y así nos manda el Eterno Padre diciendo, mira, hombre, la faz de tu Cristo. Y si quieres que mire yo a su faz para te perdonar por él, mira tú a su faz para me pedir perdón por él. En la faz de Cristo nuestro mediador se junta la vista del Padre y la nuestra. Allí van a parar los rayos de nuestro creer y amar y los rayos de su perdonar y hacer mercedes. Cristo se llama Cristo del Padre, ungido del Padre, porque el Padre lo engendró y le dio lo que tiene. Llámase Cristo nuestro porque se ofreció por nos, dándonos todos sus merecimientos. Mirad, pues, en la faz de vuestro Cristo, creyendo en Él, confiando en Él, amando a Él y a todos por Él. Mirad en la faz de vuestro Cristo, pensando en Él y cotejando vuestra vida con Él, para que en Él, como en espejo, veáis vuestras faltas y cuán lejos vais de Él. Para que conociendo vuestras faltas que os afean, toméis de sus lágrimas y de su sangre, que por su cara hermosa veis correr, y con dolor limpiéis vuestras manchas y quedéis hermosa. Mirar a Cristo. Ese es el fin de esta semana, mirar a Cristo doliente, a Cristo paciente, a Cristo doloroso, a Cristo quebrantado por mí, para cotejar mi vida con la suya. San Juan de Ávila quizá no hubiera sido San Juan de Ávila, desde luego no se hubiera quedado en España, si no hubiera encontrado a un sacerdote de bandera que había en Sevilla, que era el venerable Fernando de Contreras. Y este era un personaje. Yo no creía que era tan interesante la vida hasta que ahora he vuelto a leerla, porque había leído yo hacía 30 años y nuestra memoria es tan flaca. La mía es bastante buena porque la memoria es la inteligencia de los tontos y sabiendo el Señor que yo no iba a tener de lo otro, me dio. Pero es muy selectiva también y claro, tanto se lee que se te olvidan muchas cosas. Yo leí la biografía de Ávila, las dos que están en el mismo librito, de el padre Granada, que es bastante mejorable, la de Fray Luis de Granada, muy elemental, y luego la del licenciado Luis Muñoz, que es canela en rama. Y de él ya hemos bebido todos los demás. Pues el licenciado Luis Muñoz, mete dentro de la de Ávila una pequeña biografía de Fernando de Contreras, que era un cura sevillano de mucha valía y que le dio por irse a los Marruecos, diríamos hoy, a Turquía, a Túnez y por ahí, a rescatar cautivos cristianos. Hizo 10 o 12 viajes desde Sevilla, era un personaje en Sevilla. Y tiene un cuadro en la catedral ofreciendo a la Virgen los cautivos que traía, en fin. Bueno, pues ese Contreras descubrió que Ávila era un tipazo.
y tenía 27 años, estaba en Sevilla, recién ordenado, porque había oído que el obispo de Tlaxcala, que era un dominico español que también valía un valer, y con 70 y muchos años le mandaron a la primera diócesis de Nuevo México, de Nuevo Mundo, México, que luego fue la diócesis de Puebla de Los Ángeles, donde estuvo el venerable ya beato Juan de Palafox, que le defenestraron los jesuitas y murió aquí en Soria, el pobrecito, ya bueno. Pues esa diócesis iba ese dominico, Garcés, otra personalidad. Y es que eran señores y se ha terminado. Y entonces Ávila, Contreras conoció a Ávila y dijo, ¿y vuestra merced qué hace? Que no, que me voy, acabo de ordenarme de misa. Nadie sabemos dónde se ordenó ni por quién, que tiene gracia que el patrono del clero secular español no sabemos ni dónde se ordenó ni qué obispo le puso la mano, nada, no sabemos nada. Bueno, no, que me he ordenado de misa, como se decía entonces, porque claro, unos se ordenaban de epístola, otros de evangelio y otros de misa. Me he ordenado de misa y que me voy a Nuevo Mundo y tal. Y entonces, ¿que se va a ir a Nuevo Mundo? Si aquí hay mucho que evangelizar sin andar los mares, le dijo el otro. No, que ya tengo mi palabra dada a este obispo y además que tengo yo esa ilusión, que lo he vendido todo, la capital que tenían mis padres en Almodóvar, me he deshecho de todo, me he quedado libre de polvo y paja y que me voy, que se ha acabado, que no quiero ya aquí nada, que me voy a evangelizar allí, que tengo 27 años, que me como el mundo y que no me líe usted, que no me líe, bueno, pues ya veremos si le lío o no le lío. Y entonces el Contreras se fue al obispo, al arzobispo, que era don Alonso de Manrique. Había sido de Córdoba, era de Badajoz, había sido de Badajoz también. Era de Badajoz, tenía algunos hijos por ahí, como entonces los obispos tenían bien. Y entonces se fue al obispo. Y el obispo, pero era muy buen obispo. Tenía hijos, pero era buen obispo. Y entonces se puede claro, preservaba la fe y se preocupaba de que apostólicamente la cosa. Luego tenía algunos patinazos. Bueno, entonces, en fin, permitidme estas barbaridades en la meditación de la pasión. Pero voy a parar en esto. Y San Juan de Contreras le dijo al obispo, mire, hay un cura por ahí que anda, el pobre Balduendo, que está esperando, y dice que se va. Este tipo vale un potosí, y lo perdemos. Y está vago porque no tiene diócesis ni nada. Así que aproveche la ocasión, que el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón. Y entonces dijo el obispo, yo lo quiero conocer. Y lo conoció. Mire, que se tiene que quedar en Sevilla y San Juan de Ávila, que no es. Y el otro, que terne. Y ya dijo, pues se lo mando por obediencia, se acabó. Como no tiene obispo, es como si yo lo fuera. Se acabó la presente historia, Sevilla, y no se hable más. Y así fue. Bueno, pues ¿por qué Manrique, el obispo Manrique, se hizo tanto caso de Contreras? Porque quería mucho a Contreras, le valoraba, a otros sacerdotes santos. ¿Y por qué valoraba tanto a Contreras? Porque Contreras tenía la santísima libertad, que no tenemos ninguno de nosotros, de decirle al obispo las cosas en su cara. Y os voy a contar esta historia. Llega el día de San Ildefonso en Sevilla y le dice Contreras, le dice Manrique o el que fuera, el provisor o el que fuera, que tenía que predicar para el santo del obispo, de su ilustrísima. Pues sí, yo predico. Se echó al brazo un roquete que tenía una sobrepelliz, decimos roquete mal dicho, un sobrepelliz muy pobre y muy desgraciado, porque se ponía a predicar en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, está allí puesto la lápida entre los demás, y predicaba por todos sitios, y se ponía por detrás de la sacristía de la Catedral de una Virgen allí a rezar y predicaba. Total, era más popular que los gatos en Sevilla, con el roquetillo aquel medio desgraciado, y cogió el roquetillo, voy a la iglesia en cuestión, se subió al púlpito y empezó a cantar las glorias de San Ildefonso, que era la onomástica del obispo Alonso Alfonso, los reyes Alfonso Borbones, todos eran por San Ildefonso, porque el nombre de Alfonso es por Ildefonso, y el de Alonso también. Pues empieza a cantar las glorias de San Ildefonso y de tanto en tanto se vuelve al trono donde estaba el arzobispo, no sé si era ya cardenal, después fue cardenal Manrique, de tanto en tanto se volvía y le decía, aquel Alonso y vos Alonso, ved lo que va de un Alonso a otro Alonso. Seguía predicando. Y entonces, como ese era el tema que se decía, que es lo que había que repetir, al cabo de un cuarto de hora, porque los sermones duraban 2 horas, y lo diría 10 o 12 veces, otra vez. Mirad la pureza del otro, la devoción, lo que fuera. Aquel Alonso y vos Alonso, mirad lo que va de un Alonso a otro Alonso.
Quedó el Manrique contentísimo del sermón. Bueno, pues yo he contado esta historia, primero para que os vayáis a la cama un poquito reídos, y que a la cama hay que irse hecho todo, y reído también. Y entonces, para que esa modalidad de risa no la conocías, como quien da cuerda, rápido. Como si dan cuerda rápido y enseguida se recoge la carcajada. Es que todo es muy contenido en estos castellanos viejos, todo es contenido. La carcajada no puede durar más de 2 segundos y medio. Entonces, bueno, pues entonces quiere decir que vamos a dejar la risa. Aquel Cristo y tú Cristo. Mira lo que va de un Cristo a otro Cristo. Porque tú eres alter Christus. Tan Cristo como Él. Tan Cristo como Él. Desde el día de tu ordenación sacerdotal, ontológicamente transformado en Él. No se me olvida jamás que uno de los días primeros que yo me había ordenado, era un pipiolo, fui a Badajoz, y como os digo, yo conocí muchos sacerdotes de sotana y de eso, algo que yo cura, y santo, y se había sido muchos años rector del seminario, era un santito, don José García, un santito, y un muy señor también, y muy humilde, muy bondadoso, demasiado bondadoso, de rector fue un poco demasiado bondadoso, pero era un santo. Y entonces me abrió la puerta de la casa con su sotana, y me abrió los brazos. Cuanto los señores esos eran más señores, más respetables, más categoría, más confianza te daban y más cariño te mostraban. Cuanta más distancia se pone y más eso, es que menos vale el personaje. Y entonces me abrió los brazos, me dio un abrazo que no se me olvida. ¡Ay, Albertito! Casi lloraba. Tú te has parado a pensar, hijo mío, que a partir de ahora somos ontológicamente hermanos. No se me olvidará que yo en la vida tenía 80 y tantos años, ese señor se fue al cielo después enseguida. Yo le quería mucho y él a mí. Y así, y me hizo pensar tanto. Bueno, pues es que ontológicamente somos Cristo. Entonces aquel Cristo y tú Cristo. Mira lo que va de un Cristo a otro Cristo.